en realidad una guerra es política, tiene una conducción política, no la dirigen los militares. Los militares son un medio al que nos vamos a referir como el conductor político. Llámese, en este caso, el conductor político, pues tenemos dos conductores políticos principales, que es Zelensky y Putin, pero la complejidad de esta guerra se basa en que hay intervenciones de otros conductores políticos que dirigen de alguna manera esta guerra, pero que no combaten de manera directa. Y este es el efecto de lo que hemos venido hablando de la guerra proxy o la guerra subsidiaria, ¿no? Esto es lo que pasa. Entonces, no solamente tenemos a Putin y a Zelensky de cada lado, sino que también tenemos una serie de protagonistas, de conductores políticos, como puede ser Biden, como puede ser Olaf Scholz de Alemania, como puede ser Macron de Francia, como puede ser Sunak de Inglaterra, que son, digamos, los que tienen un poquito más de voz. Entonces esto hace la lectura geopolítica bastante compleja porque no tenemos que analizar dos actores, sino una serie de actores, por ahí decían 32 actores, bueno, no tantos, pero porque hay algunos países que no tienen relevancia, no tienen influencia, eh, vaya, lo que pueda o no dar, por ejemplo, Austria, que no ha dado nada, pero es irrelevante en contraste de lo que puede dar Estados Unidos, ¿no? O bueno, no nos vayamos tan lejos, lo que puede dar Francia o lo que puede dar Inglaterra, ¿no? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de una guerra, el conductor político, ¿sí? Tiene, así es, en el caso de Austria son neutrales, ¿no? Tiene que conducir este conflicto con cuatro principios básicos, ¿sí? Vamos a seguirnos aquí. El primer principio o el primer elemento con el que el conductor político de cualquier país que está en guerra va a operar no es, como se suele pensar, con un ejército, ¿ok? Sino que lo primero con lo que va a operar el conductor político de un país, ¿sí? De una guerra, de un país en guerra, va a ser con la fuerza diplomática, que a veces en tiempos de paz es un tanto irrelevante para nosotros como ciudadanos. Suele ser un poco irrelevante el tema de las relaciones exteriores, de lo que haga nuestro canciller, de la fuerza que tenga nuestro equipo diplomático. El equipo diplomático finalmente es un ejército, ¿sí? Solamente es un ejército porque maniobra, al igual que un ejército, y en virtud de lo que eh, da, en virtud de la fuerza que tenga, es decir, del expertise, de la experiencia, de la capacidad, de la cantidad de fuerza diplomática que tenga y la influencia que tenga ese país, el conductor político empieza a hacer su maniobra. Por ejemplo, en el caso de Rusia, la primer maniobra política, recordarán, previa a la guerra, es un ejercicio militar conjunto con Bielorrusia. Hacen este ejercicio militar conjunto 3 semanas antes de que se lanzara la invasión a Ucrania. Hacen este ejercicio y recordarán que se quedan rodeando desde Bielorrusia y Rusia 200.000 tropas rusas. Esa es una demostración de fuerza, esa es una conducción diplomática. ¿Ok? Bueno, el segundo punto en el que se va a mover este conductor político, antes del ejército, fíjense bien, es en el plano económico, en el plano económico. Es decir, tiene que luchar este conductor político por mantener una economía estable en su país. Acuérdense que sin dinero no se arma la guerra, ¿sí? ¿Ha pasado esta parte? ¿Se ha usado ya esta parte en este conflicto? El tema económico, sí, claro, por supuesto, ¿no? Vemos sanciones, vemos cómo el conductor político ruso se mueve de una manera en la que
tiene que sortear esas sanciones, en este caso a partir del uso o no el uso del dólar, y este conductor político, en este caso Putin, rodea, en este caso pues muy bien, el tema económico. ¿Cuál es el tercer factor que tiene que usar este conductor político? Ahora sí, el ejército, ¿sí? El aspecto que vamos a llamar militar en su conjunto. El aspecto militar, pues evidentemente este conductor político asume, al menos así es en el 99% del mundo, su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí va a maniobrar, ¿con qué? Con su capacidad militar, para lograr el objetivo político al que él quiere llegar, ¿no? Y el cuarto punto, muy importante, lo vamos a llamar informaciones. Las informaciones es todo aquello que el conductor político, ¿sí?, va a aportar al conflicto. ¿De dónde salen esas informaciones? Bueno, evidentemente, primeramente, si el país tiene una agencia de espionaje, tiene una agencia de inteligencia, pues de ahí salen sus informaciones. Segundo, lo que el conductor político obtiene de informaciones confidenciales, ¿sí?, entre los diversos actores, sus aliados, o inclusive, que es una cosa muy peligrosa que no tenemos aquí, la comunicación con el enemigo. En este caso, y lo peligroso de esta guerra en particular, es que las informaciones en la parte donde los dos países en conflicto tienen un medio para hablar, no existe. Se ha roto. Y esto nunca había pasado. En la crisis de los misiles en Cuba, con Kennedy, se resolvió esta crisis a partir de ¿qué? De un back channel, o sea, de una comunicación abierta entre los dos entes en conflicto. Esto no está pasando. Ni Ucrania habla con Rusia, ni Rusia habla con Ucrania, pero lo más peligroso es que Estados Unidos, que es quien patrocina esta guerra, tampoco está hablando con Rusia. Es de suponerse, pero no lo sabemos, que debe de haber algún tipo de back channel, o sea, líneas no oficiales, generalmente que se mueven a través, en el caso ruso, de la FSB, en el caso norteamericano de la CIA, y por ahí puede haber algún tipo de comunicación muy básica, muy árida, si es que la hay, no estoy diciendo que la haya, no lo sé, pero debería de haberla. Es decir, hemos aprendido en los últimos 80 años de conflicto y a través del derecho internacional que siempre tenemos que tener una vía de comunicación con el enemigo. Así que bueno, estos son los 4 principios. Recuerden, la guerra no se conduce militarmente, sino que se conduce con un conductor político que está a cargo, y los militares y el ejército es uno de los 4 principios básicos que debe de poder utilizar este conductor político. Fuerza diplomática, fuerza económica, fuerza militar y fuerza de informaciones. Sabiendo esto, hoy me voy a referir a algunos puntos importantes de lo que ha sucedido a nivel político y a nivel militar. Ustedes saben hasta donde yo lo entiendo, porque yo no soy militar, ¿sí? Y punto número 2, siempre les he dicho que el análisis militar corresponde a los militares. Nunca vean este tema de el youtuber que ha leído, y está muy bien, y estudió ciencias políticas y leyó 70 libros de guerra, me parece chingón, pero sin ningún tipo de experiencia como militar, me parece que estás muy árido, chavo, para el que sea, ¿no? Para hablar de un análisis meramente militar, porque eso solamente le corresponde, pues, a un militar, a una persona que verdaderamente ha estado en las Fuerzas Armadas, que ha estudiado en colegios de guerra, que ha estado en zonas de conflicto, y que tiene
toda la experiencia, ¿verdad? Para analizar. Entonces, yo saben que no me meto tanto en el tema militar y de estrategia, pero me voy a aventurar un poquillo. Me voy a aventurar un poquillo basado en lo que han dicho militares, ¿ok? Y los voy a nombrar y les voy a nombrar bibliografía y demás, pero no me voy a meter al tema de, miren, y entonces, pues Ucrania lo va a hacer por aquí, y esto tiene valor estratégico, y esto es táctico, y esto es, ¿no? Entonces, vamos a proceder con eso. Acuérdense que las respuestas las contesto al final de la exposición. Y bueno, exactamente, dice de nada, hasta para rendirse tiene que haber diálogo. Exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, pues sí, no se dejen llevar. El tema del análisis militar, yo les he recomendado a muchísima gente que verdaderamente habla del tema militar porque son militares y también están en YouTube y también los entrevistan, militares en activo con permiso de su ejército para hablar, como el ejército chileno que ha mostrado en América Latina una gran participación en el análisis militar, siendo un ejército. ¿Okay? Así que bueno, quisiera comenzar con un tema principal que dijeron la OTAN, por supuesto, donde dice que, bueno, ¿dónde está el poderío de fuego de Rusia? Porque pues francamente no se ha visto, ¿no? Y buenas tardes, Fer, bienvenido, enseguida te subo, llegas justo a tiempo. Entonces yo recordaba que Rusia, antes de esta guerra, ya era muy famosa desde el 2007, más o menos, por dos cosas. Uno, fue la primera nación, y es hasta la fecha la primera nación que tiene misiles hipersónicos en combate, probados en combate, ¿no? Y dos, ¿por qué era famoso Rusia? Porque Rusia tenía que competir históricamente con Estados Unidos. ¿Qué tiene Estados Unidos o el armamento de Estados Unidos que lo hace tan letal y tan peligroso? Que es un armamento en su mayoría que hace uso exhaustivo de la electrónica y la tecnología para lograr tasas de acierto muy, muy altas. Es decir, hay ciertos tipos de misiles, artillería y demás, como saben, norteamericana que se guía por GPS, se guía por firma de radar, se guía por una serie de cosas. ¿Qué hizo Rusia? En lugar de meterse a competir en el mismo nicho, agarró y dijo, bueno, yo haré misiles hipersónicos, no me voy a meter tanto en el tema del desarrollo tecnológico, sino que lo que voy a hacer es que este misil vaya en chinga, en término coloquial, ¿no? Y sea tan rápido y tan impredecible en su maniobra que no pueda ser derribado no por una cuestión de precisión o de tecnología, sino por una cuestión propia y muy básica de velocidad, ¿no? El pensamiento ruso ha sido, y tenemos muchos ejemplos, ha sido muy, muy, muy práctico. Mientras que el occidental busca cargar el armamento o lo que diseñe con una alta dependencia de tecnología, Rusia comenzó a utilizar lo que se llama guerra gris, o lo que conocemos en inglés como electronic warfare. Esta es, en español, la mejor traducción es guerra electrónica. Rusia es famosa por ser el ejército en el mundo que más capacidad tiene de guerra electrónica. ¿Y qué hace? Pues muy sencillo. Inhabilita a través de ciertas estaciones y de cierta tecnología que tampoco es tan compleja, inhabilita en el sector de ataque las señales GPS o las señales de radio. Por tanto, el misil no logra dar en el blanco. Ha caído hasta kilómetros de distancia. O sea, no logra dar en el blanco. Acabamos de ver un Patriot cayendo en pleno centro de Kiev arriba de un coche, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente pensaron de una manera más práctica. Miren, hay una historia que les voy a contar antes de proseguir.
durante la carrera espacial, y déjenme agarrar algo a modo de ejemplo, una pluma, ¿ok? Estas plumas, pues si tienen una Bic transparente y la pueden ver, exactamente, Martín, y la pueden ver por dentro, se van a dar cuenta que tiene la tinta y tiene como un taponcito adentro de una cosa blanca para que la tinta no se salga por el tubo, ¿no? Y eso la comprime para hacer que la tinta salga por la punta. Bueno, esto en el espacio no pasa. En el espacio, al no haber gravedad, la tinta no corre hacia abajo, entonces escribes un momento y deja de escribir. Y no hay gravedad como para que le puedas hacer así, ¿verdad? Y la tinta baje. No se puede, no hay gravedad. Bien, ante esta problemática para escribir en el espacio, se encontraron las dos potencias durante la Guerra Fría, tanto la URSS como Estados Unidos. Estados Unidos planteó toda una serie de tecnologías aplicadas a la pluma, ¿sí?, para que la tinta bajara de manera mecánica estando en el espacio y entonces se pueda escribir. Los rusos agarraron un lápiz. Ese es o una crayola. Ese es el pensamiento ruso. ¿Sí? No tratemos de encasillar a los rusos en el pensamiento occidental, porque eso no nos va a permitir comprender el conflicto. ¿Por qué? Porque piensan de una manera distinta. ¿Sí? No se complican, lleva un lápiz. Y así subió Gagarin al espacio, con un lápiz. ¿No? Mientras que en Estados Unidos estaban viendo a ver cómo iba a ser la tinta especial con un resorte para que entonces la bajara y la empujara. Entonces, esto es lo que yo les trato de explicar muchas veces. Si quieres encasillar el pensamiento de los chinos o el pensamiento de los rusos en el pensamiento occidental, desde ahí te estás equivocando en el análisis. ¿Ok? Bueno, Rusia, como les dije, es sumamente hábil y el ejército más capaz en guerra electrónica. Esto no lo digo yo, no es un tema prorruso, ahora voy a hablar cosas del ejército ucraniano también, ¿ok? Pero esa es la realidad, eso es lo que dicen los analistas militares y esa es la historia. ¿Qué pasa? Que cada vez Rusia es menos efectiva en la guerra electrónica, no porque hayan mejorado la tecnología, sino porque cada vez el ejército enemigo, en este caso el ucraniano respecto de los rusos, utiliza armas de menor cantidad de tecnología. Y hoy por hoy el ejército ucraniano combate con tecnología del siglo XX. Básicamente ninguna tecnología. Más allá del tema de 2 baterías Patriot que les quedan y 2, 3 cosillas, el resto, el gran grueso, no es tecnológicamente compatible, ni tiene un desarrollo tecnológico que pueda ser contrarrestado con la guerra electrónica, ¿no? Son sistemas análogos, ¿no? En muchas situaciones análogo-digitales, pero no alcanzan, ¿me entienden? Esta tecnología que desarrolló Rusia en guerra electrónica es para combatir con su enemigo principal, Estados Unidos. No para combatir con tanques Leopard 1 de los 70s. Para eso pues no hay más que fuerza bruta, ¿no? Bueno, entonces, habiendo visto esta parte hasta ahora, ¿sí?, ¿qué debe de pasar con ese conductor político respecto del uso militar? Los militares van a llegar con ese conductor político y le van a decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Si vamos a suponer, ahora voy a teorizar, no estoy diciendo que así sea. Si llega Zelensky, o a ver, vamos a ponerlo al revés. Llega Putin con su ejército y Putin le dice, a ver, vamos a tomar toda Ucrania, ¿sí? Y luego vamos a tomar, como dice la narrativa otanista, vamos a tomar Polonia, Alemania
Francia, Reino Unido y España. Esta narrativa de va por toda Europa Rusia. A ver, señores, señoras, Rusia no tiene, el militar le diría Putin, no se puede. O sea, convencionalmente no tenemos esa capacidad. Rusia no tiene la capacidad de tomar toda Europa. Convencionalmente no. O sea, imagínense, se va a enfrentar con todo el ejército de la OTAN. Por supuesto que no tienen la capacidad, pero ojo, tampoco tienen el interés. Pero en esta virtud de mi ejemplo es que el militar le va a preguntar al conductor político qué es lo que desea a través del uso militar, qué objetivos busca lograr. Y los militares tienen que traducir y poderle decir a ese conductor político, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Si el objetivo político no es coherente con lo que se llama capacidad de fuerza real de un ejército, nunca va a salir. ¿Ok? Si le pides más de lo que puedes dar y de lo que tienes de fuego, nunca vas a ganar. ¿Ok? No hay una alineación del objetivo político con la capacidad militar real. Entonces, creo que un poquito es lo que le pasó a Ucrania, ¿no? Su objetivo en esta contraofensiva tan publicitada, que ahora vamos a hablar de ella, todavía no empieza, pero ahora vamos a hablar de ella, porque ya se viene. Cuando le dices a Ucrania que con esta contraofensiva lo que pretenden es sacar a todo el ejército ruso de su territorio y tomar Crimea, ahora lo vamos a ver en el mapa. Eso, lamento informarles a los protanistas, pero es que Ucrania no tiene la fuerza para hacer eso. Si ese es el objetivo militar, déjenme decirles que ya partieron mal ucranianos. O sea, si el objetivo es tomar Crimea y sacar a todos los rusos de su territorio, eso no va a ocurrir. De ninguna manera. Porque no han alcanzado a comprender todavía que esta guerra para Rusia es vital. Y yo veía a muchos analistas, sobre todo estos ibéricos, que les encanta conducirse. Entonces, no es un análisis serio. Es un análisis de porrista, ¿no? Vamos, 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 vamos. Tú puedes, Ucrania. Tú puedes, Ucrania. No, no puede. ¿Cómo chingados va a poder? O sea, ¿se han visto la capacidad real de fuego que tienen? Contra la capacidad real de fuego que tiene Rusia, ya ni hablar de que es una potencia nuclear y no la vas a vencer nunca, sin que te destruyas, tú también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí Ucrania lo que está haciendo es mandar niños y viejitos a morir en un frente que Rusia no mueve intencionalmente. Y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces no puede. Y esto es grave. Esto es grave porque Ucrania va a sufrir lo que sufrió la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, no en términos reales, pues, de números, pero algo muy parecido. Están matando generaciones. Acuérdense, la Unión Soviética tuvo 27 millones de bajas. Perdió generaciones enteras. En una escala mucho menor, porque es una conflagración mucho menor, a Ucrania le está pasando lo mismo. O sea, es que más allá de que te mande lo que te mande, pues tienes que tener gente para operarlo. Si no tienes gente para operarlo, pues menos. Y si tu gente no sabe operarlo, pues menos. Y si tienes un caos logístico, pues menos. Ahora vamos a ver los documentos filtrados. Desde hace un par de meses, ¿se acuerdan que me habían preguntado, oye, ¿no vas a hablar de eso? Dije, voy a hablar de eso en su tiempo. Voy a hablar de eso en su tiempo. Ahora es el tiempo de hablar de eso. Y ahora vamos a hablar de eso y les voy a presentar en pantalla algo de los documentos filtrados para que nos demos una idea del poder de fuego del ejército ucraniano. ¿Ok? Bien. Por tanto, la pregunta aquí, principal, antes de seguir con el siguiente subtema, es: ¿qué pretende Ucrania hacer con la contraofensiva? ¿Pretenden que todo el frente ruso caiga y los rusos se retiren? Para mí no. Para mí, muchos militares, esto no tiene ningún sentido. ¿Ok? Gracias, Fer. Cortar el corredor.
Ahora lo vamos a ver en mapa. Y mantenerlo. Es que no solo es cortarlo, hay que mantenerlo. Y te van a atacar. Y te van a atacar por dos flancos si cortas el corredor. Tienes la cantidad de gente para hacer un eje de avance que no solamente haga una incursión, es decir, como lo que hicieron en Belgorod, entrar y salir. No, aquí tienes que entrar y mantener. Entrar y mantener te requiere unidades de retaguardia encabronadas porque vas a perder. Vas a irte a perder en campo abierto a un ratio de 1-3, es decir, Ucrania por cada 3 que pierda genera 1 de baja Rusia, porque ahora Ucrania es el atacante, ¿sí? Te vas a ir a meter en eso y luego vas a tener todavía gente y batallones atrás para entrar hasta Mariupol y mantenerlo. Pues con un eje de avance puede ser que lo hagas, pero dudo mucho que lo mantengas. O a lo mejor, lo que sí puede entrar en algo lógico es que el objetivo fuera, Belgorod fue entrar y morir, sí, exactamente. Una incursión muy mal hecha, ahora vamos a hablar de Belgorod. Puede ser, básicamente, que lo que quieras realizar Ucrania es forzar a las negociaciones. Tendría que entrar desde Zaporilla, ahora lo vamos a ver en el mapa, hasta Mariupol, en un avance de más de 75 kilómetros. Hola, Esca. De más de 75 kilómetros y luego mantener un flanco de 75 kilómetros por el norte y un flanco de 75 kilómetros por el sur. Yo pienso que antes de negociar Rusia lo que va a hacer es hacer los pedazos por un flanco y por el otro. Pero ahí sí la estrategia ya empieza a tomar sentido. Pero que no vengan con el tema, vamos a sacar de aquí a los rusos hasta Moscú, porque eso no va a pasar y Rusia no va a perder esta guerra. ¿Sí? En un momento más hablamos del análisis que merece esto. Pero bueno, tú tienes que darle como conductor político a los militares un objetivo clave y lo tienes que tener bien claro en tu cabeza. Y el militar lo que va a hacer es calcular el Estado Mayor o los diversos estados mayores en diferentes áreas de tu ejército, porque suele haber varios y un centro neurálgico, pero varios estados mayores, tienen que analizar y calcular, y son cálculos matemáticos, ¿sí? Muy complejos, que no los sé hacer ni de chiste, a lo mejor Yago Rodríguez sí sabe, ahí pregúntenle cómo hacer el cálculo, porque hace cálculos muy extraordinarios. Pero se hacen cálculos militares, que lo hace todo un componente de Estado Mayor, de gente estudiada en academias de guerra, para saber cómo generar una estrategia para cumplir ese objetivo. Pero si el objetivo está mucho más elevado de la capacidad militar, eso va a ser un desastre. Y pienso que es lo que les está pasando. Bueno, podemos concluir pues que si no hay balance entre el objetivo y la capacidad militar, la operación va a fracasar. A ver, hay un análisis que escuchaba a otro de estos ibéricos que me daba mucha risa, la verdad. Porque decía, bueno, es que cuando Rusia invadió Afganistán, nunca, gracias, Escar. Cuando Rusia invadió Afganistán, aunque tuvo retrocesos, Rusia nunca usó una bomba nuclear. Aunque Estados Unidos tuvo retrocesos también en Afganistán en su tiempo, nunca usó una bomba nuclear. Estados Unidos dejó de facto dicho, este es su análisis, que no iba a usar armas nucleares porque pues ve cómo le fue en Vietnam y bien pudo haber usado armas nucleares. A ver, señores, es una falacia lo que están diciendo, es una mentira, ¿sí? Porque a mí, como Rusia, al final del día, si Afganistán desaparece, sube, baja o se va al carajo, es cosa que no me interesa. Y si yo pierdo en Afganistán como Rusia, es una cosa con la que puedo vivir. Con lo que no puedo vivir es con perder territorio ruso. Y para ellos el Donbass y Crimea son territorio ruso. Esa es su óptica, más allá de que si tú me dices que hay el derecho internacional, es que lo sabes, que pobrecitos. No. O sea, cíñanse a lo realista. Luego me cuentan sus historias maravillosas de Disney.
La realidad es que Rusia dice el Donbass es mío, Crimea es mío y se acabó. Y no lo van a dejar porque Zelensky llore en la Casa Blanca. ¿Ok? O sea, o porque se abrace con Macron. Eso no va a ocurrir. Entiéndanlo de una vez, están jugando con algo muy peligroso. Eso no va a ocurrir y están jalando una línea, ¿sí? Sin comunicación, sin ningún tipo de comunicación entre Estados Unidos y Rusia, y están jalando una línea tirando a los rusos de pendejos, básicamente. Ay, no, ellos no van a tirar nada. Y ahí van todos los analistas, que eso no tiene nada de seriedad. Es como si México estuviera en guerra con Estados Unidos en sus fronteras y nos estuviera suministrando armas en el entonces Pacto de Varsovia. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en el momento que los mexicanos, suponiendo, suben y toman Texas y no los puedes parar? Porque está combatiendo en una alianza con ejércitos más poderosos o en una alianza de los BRICS y demás y están subiendo para conquistar Estados Unidos. Te van a tirar una bomba nuclear sin duda alguna. Sin duda alguna, porque esa es la doctrina del arma nuclear. La defensa existencial. Primero es la disuasión y la segunda es la defensa existencial. Así que ojo, les digo yo, ojo con lo que apoyan. Cruzas esa línea roja final y son 5 minutos. Y se acabó todo como lo conocíamos hasta ahora. Entonces hay que usar la cabeza más que el tema emocional. Bien. Vayamos, pues les voy a mostrar uno de los documentos filtrados, ¿va? Estos son uno de los documentos que recordarán se filtraron en desde, voy a apagar aquí tantito para que no se vea el reflejo. Sí, estos documentos, este es uno de los que se filtró desde el Pentágono, recordarán, de este cuate que ya metieron a la cárcel en Estados Unidos, ¿ok? Que filtró toda una serie de documentos. Bien, un documento muy interesante, he visto todos ya, he visto análisis de gente de diversos países que son más entendidos que yo en esta materia. Y bueno, básicamente no es para que lo vean a detalle, es solamente que quiero que vean porque me voy a basar en esta información en un momento más para continuar con lo que les voy a explicar. Este es la estructura, ¿sí?, de el equipo entregado a Ucrania, ¿sí? Aquí está todo el equipo entregado a Ucrania. Esto es el estado de envío, que aquí podemos ver que ya casi todo estaba enviada, desde dónde se envió, hacia dónde se envió, obviamente todo hasta Ucrania. Luego, después del equipo, lo que tenemos de este lado aquí, en esta zona de aquí, es el training, ¿ok? ¿Quiénes, qué unidades ucranianas y en qué fechas? Y por parte de quién recibieron entrenamiento. Aquí tenemos que los ucranianos han recibido entrenamiento de Puerto Rico, Inglaterra, ¿quién está por aquí? Alemania, Canadá, Estados Unidos. Esto es dentro de Ucrania, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿sí? Y luego aquí lo que tenemos en esta parte de aquí, que ya no se alcanza a ver todo, pero en esta parte de aquí son las fechas: enero, febrero, marzo, abril. Aquí ya hay una anotación de que en abril ya estarían listos, a partir del 10 de abril, estarían listos Ucrania para hacer su ofensiva. Ofensiva que no ha ocurrido, estamos en junio, pero las condiciones climáticas tampoco son las propias ni las necesarias para poder hacer una ofensiva. Ha estado lloviendo en el sur, el sur del frente, está otra vez enlodadísimo, las trincheras se inundaron, entonces yo creo que esto va a tardar al menos
un par de semanas más, 3 semanas más, que el tiempo, el clima pueda permitir que pues, lo que tiene que circular en una ofensiva, que principalmente son los tanques, pues puedan hacerlos sin hundirse. Bueno, ¿qué llama la atención de todo este desastre? Bueno, pues que en realidad todos los equipos que se les mandan utilizan diferentes municiones, diferentes combustibles y tienen diferentes aproximaciones y diferentes usos dentro de las ramas militares. Tienes artillería pesada de largo alcance, tienes artillería de corto, pero la de corto utiliza munición occidental, la de largo utiliza munición soviética, a modo de ejemplo, ¿no? Entonces todo esto, ¿sí? Aquí están los Leopard 2A4, aquí llegaron 14, ¿sí? Aquí mandaron otros 4, Leopard 1, 14 Leopard 2A6. Estos son los únicos que han mandado de alta tecnología, el Leopard 2A6. El Leopard 2A6 es altísimo en tecnología, se da un llegue con el T-90M, pero solamente les mandaron 14. Todos los demás son en su grueso 2A4, que hay 100, y el grueso de base de 150 son Leopard 1. Son de 1970. Ni siquiera están modernizados. No es como el T-55 ruso que lo mandan modernizado. No, aquí les mandaron 150 Leopards 1 que yo creo que son para el desguace. Bueno. Aquí, por ejemplo, está el Mastiff. 30 Mastiff, que son vehículos de combate de infantería de ingleses, ¿no? Aquí hay 60 Mastiff. Luego les mandaron 14 AMX-10, también de combate de infantería por parte de Francia. Y por aquí arriba, aquí están, en artillería M109, D30, T55, unos poquillos que le quedaban a Polonia, 28. Y 13 T-64 ucranianos que se mandaron a reparación, y 90 BMPs, vehículos de acompañamiento de tanques y combate de infantería o combate ligero, que mandó, pues quién sabe quiénes son estos, Polonia y Checoslovaquia. Bueno, llama la atención que tienen exactamente como están diciendo por aquí, una pesadilla logística. Pero aquí hay un problema más grave todavía. Les voy a contar con los tanques. El Leopard 1 es un tanque clase 40. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos dos clasificaciones de tanques principales, clase 40 y clase 60. ¿Sí? El clase 40 es un tanque que evidentemente no supera las 40 toneladas. Y el clase 60 es un tanque que ronda las 60 toneladas. Bueno, hola Dark Lord. Los Leopard 1 de 1970 a 1980 que se hicieron, que son los que le mandaron en gran grueso, son clase 40. Pero el Leopard 2 es clase 60. Esto solamente para que ustedes vean la complicación para hacer una ofensiva que van a tener. Cuando tú quieres cruzar un río con tanques, utilizas algo así. Se los voy a mostrar. A ver si lo vemos por aquí. Déjenme mostrarles, a ver si es este. Exactamente. Utilizas esto. Voy a apagar tantito para que lo vean bien. ¡Ay! Lo cagué. Ahí voy. Ahí estamos abajo, ¿sí? Utilizas esto. ¿Qué es este aparato? Bueno, este aparato es un pontón mecanizado, ¿ok? Este aparato tiene que cruzar con su rampa, que está aquí arriba, ¿sí? La desplaza esta rampa hacia el otro lado del río,
mientras que se fija por abajo con una dragadora, y esto de aquí abajo después se le monta otro pontón, entonces el tanque sube por aquí y pasa al otro lado. Bien, estos son pontones clase 40. ¿Sí? No hay tantos, pero estos son clase 40, van a poder pasar los Leopard 1. Si tú traes Leopard 1 y Leopard 2, al momento que subas un Leopard 2 aquí, se quiebra. Entonces, ¿ahora qué necesitas? Recordemos que el ejército ucraniano estaba compuesto en su mayoría, pues casi 100%, por tanques soviéticos. Los tanques soviéticos son clase 40, no tienen clase 60, porque ya saben dónde van a combatir, ¿no? En la Rasputitsa, en el lodo, no pueden tener un tanque tan pesado. Por tanto, el ejército ucraniano, de lo que más tenía, porque mucho ya fue destruido, eran estos pontones clase 40. Pero no tenía pontones, ni tiene. No aparecen enviados pontones de clase 60. ¿Cómo es un pontón de clase 60? Bueno, guárdense esta imagen en la cabeza. Esto es un pontón clase 60. No sé si me pueden comentar si tiene una ligera diferencia de tamaño. De estos no les enviaron ni uno. ¿Cómo chingados van a mandar los Leopard 2 a cruzar un río? ¿Cómo le van a hacer? No tienen esto. ¿Qué ofensiva vas a hacer con eso? Hay de veras una serie de cosas que yo ayer que repasaba para enseñarles hoy esto. Estaba botado de la risa. Totalmente botado de la risa. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Y los Leopard 2 a 6, los 14 Leopard 2 a 6, pues los van a tener en la retaguardia. ¿En dónde? Porque son 14. Y los batallones ucranianos son de 30. No completan. No completan. ¿Dónde van a meter 14 2 a 6? En Kiev, seguramente. Uno en cada esquina, en las entradas, ahí en las casetas. No sé. O sea, es terrible. Es terrible la situación que está viviendo el ejército ucraniano en este momento. Dice Omra Kefer, no van a ganar, van a gastar dinero. Pues sí, porque aparte de esto, ¿cuántos podrán enviar aparte? ¿Saben lo que cuesta enviar esto? Y pues bueno, pues tendrá que hacer la vaquita, porque no lo han contemplado hasta ahora, o al menos no aparecen los documentos, a lo mejor sí lo tienen contemplado, pero pues tendrán que hacer la vaquita para enviar pontones clase 60, y no solamente enviar pontones clase 60, porque falta un pequeño detalle. Los sujetos que lo operen. Y que se capaciten, a lo mejor no es mucho, pero es una diferencia porque son sistemas occidentales. Es decir, el ucraniano se mete a un tanque soviético, lo conoce perfectamente bien y sabe leer ruso. ¿Sí? Cuando te metes con términos, no solamente con el idioma inglés, no es que el soldado hable inglés, es que todo lo que viene en un panel de control, todo viene evidentemente en siglas, resumido, con siglas específicas del ejército de Estados Unidos. O sea, no es tan sencillo. Buenas noches, Omar. Saludos hasta Barranquilla. Entonces, este aparato es un aparato de precisión que se tiene que utilizar con rapidez. Tú no puedes montar un pontón de estos, ¿sí? Y esperarte ahí días o semanas, te lo van a destruir. Tú montas el pontón, cruzan en chinga, el pontón se desmonta y se va. No se puede quedar ahí, no tiene armas de defensa. ¿Ok? Esto es parte del cuerpo logístico de un ejército. No tienes la logística necesaria. Esperemos que se las den, porque si no, va a estar medio pelado que puedan hacer una ofensiva con los 400 tanques en números redondos que tienen. Porque tienen de Tin Marín y de Dopingüe. O sea, no hay una unificación. Segundo problema gravísimo con estos tanques. Si se fijan, se los acabo de mencionar, los que son Leopard 1, Leopard 2
Leopard 2A4, Leopard 2A6. Y me faltan los Challenger. Me faltan los Challenger. Sí estaban ahí, pero no se los mencioné, estaban hasta abajo los Challenger. Bueno. ¿Qué pasa con estos tanques? Los tanques no deben operar solos. Esto es algo que Ucrania hace con mucha frecuencia y Rusia también lo ha hecho en determinados puntos. El tanque solo es una presa muy fácil. O sea, lo agarras con 3 lanzacohetes por atrás, lo flanqueas sin que te vea, uno por delante, otro por detrás, otro por un lado, y lo destruyes. ¿Ok? No va a poder hacer nada si te le acercas sigilosamente y tienes un entrenamiento para hacerlo. Bueno, por eso los tanques tienen que llevar compañías. Las compañías mínimas en las que operas un tanque son 4 tanques. Cuando quieres operar un batallón de tanques, si es OTAN serán 44 tanques, si es Ucrania serán 30 tanques, si es Rusia serán 33 tanques. Entonces, ¿qué los hace potencialmente mortales y altamente eficientes? Un sistema que se llama Data Link. ¿Ok? El Data Link es un sistema que permite que esos 33 tanques estén comunicados. Yo dentro, como comandante, puedo ver en una pantalla dónde están mis demás tanques, qué están haciendo, si están caminando, si están disparando, etc. Y todos compartimos la misma información en vivo en cada tanque. Yo, como comandante del batallón, puedo marcar en la pantalla de mi tanque un blanco para asignárselo a otro tanque, no al mío. ¿Ok? Entonces, la comunicación para que la unidad trabaje como una sola y tenga el máximo jugo sacado, necesitas data link, necesitas comunicarte con tu batallón, ¿sí? Si no te comunicas con tu batallón, pues solamente eres una masa con orugas, chingos de peso y poder de fuego que va a entrar a lo bruto, ¿sí? Pero vas a sufrir muchas más bajas y es muy probable que te paren en seco si no tienes ese sistema de comunicación. Bien, pues los 400 tanques ucranianos no tienen data link. ¿Por qué? Porque los Leopard 1 son de los 80, 70, 80. No usaban data link. Oh, bueno, telémetro. Usaban telémetro láser. Su sistema de apunte y dispare es telémetro láser. Tarda 4 o 5 segundos. ¿Sí? Ahora bien, segundo detalle, y para terminar con los tanques soviéticos utilizan autocargador, por lo tanto sus tripulaciones son de 3 personas. Los ucranianos, la formación de tanques es de 3 personas. ¿Por qué? Porque no necesitan cargador. Hay una máquina que los carga automáticamente. En el caso de los tanques occidentales, la tripulación no es de 3, es de 4, porque no tienen autocargador. Se hace manual, con apoyo hidráulico, pero manual. Entonces, todos estos pequeños detalles, yo creo que ahora que ya están sensibilizados con el tema de cómo se conduce una guerra, se dan cuenta que no es como de súbete al tanque y vámonos a tomar Sebastopol. Pues no, o sea, súbete al tanque y a lo mejor aprendes a echarlo para adelante, para atrás, para un lado y para el otro en 3 horas. Pero es que ese no es el objetivo, ¿no? Si yo subo a alguien que no sabe manejar a un coche en un descampado, seguramente en un par de horas sabe acelerar, frenarlo y hasta derraparlo. Eso no significa que pueda salir el señor a hacer el rally de Baja California, ¿verdad? Es muy distinto. Bueno, esto es lo que pasa con los tanques. Es lo mismo. Podrán aprender a manejarlos en este corto tiempo, podrán aprender a hacer 2, 3 maniobras de manual, pero de ahí a sacarle el máximo jugo a sus tanques, no, porque no llevas el tiempo con esa unidad, con ese tanque, con ese equipamiento, como para poder sacarle el jugo que quieras. Y 2, tampoco tienes homogeneidad en los modelos que llevas. Llevas prácticamente los desechos de la OTAN. Y ahora vamos a ir con los F-16. Pero bueno.
¿Qué hace, por tanto, que un ejército sea eficiente o no? Y con eso quiero concluir esta primera parte para dejarles ya preguntas y respuestas de esta primera parte. Ahora vamos a la segunda, ¿sí? Ahorita ya te subo, Fer, para que vayas de moderador. Bueno, ¿qué es lo que hace un ejército eficiente o no? Muchas gracias, Felipe. Hay una cuestión muy importante y de la que no se habla. Hablamos aquí de equipamientos, de tanques, de F-16, de que si el Quinzal, lo que hace a un ejército potente es el lazo táctico. Esa es la terminología militar. El lazo táctico. ¿Cómo se consigue ese lazo táctico? Bueno, si yo entro desde pequeño al ejército, ¿sí? Voy a tener maestros, voy a tener oficiales superiores y voy a ir creciendo dentro del ejército con ellos, ¿no? Al final del día yo podré ser un teniente o un coronel y el que me empezó a enseñar es un general, pero yo sé cómo piensa, porque fue mi maestro, porque compartí en algún par de operaciones, porque fui a tomar un cursillo con su unidad, porque nos fuimos al extranjero a hacer ejercicios de práctica o porque estuvimos en una operación de guerra. Es decir, el lazo táctico se construye con los años y va generando básicamente el sentido de camaradería de un ejército. No es lo mismo que yo llegue de la nada y no sepa y ni conozca a mi mando superior, ¿sí?, y esté en una situación de guerra, a llegar a una situación de guerra con un mando superior que conozco desde hace 10, 15 años, que sé cómo piensa, que sé cuáles son sus estrategias o tácticas preferidas, que los soldados que están conmigo, estudié con ellos, he estado en operaciones, he compartido con ellos, les puedo confiar mi vida con los ojos cerrados porque muchos de ellos son mis amigos, he trabajado con ellos por años. Entonces eso genera un lazo táctico fortísimo. El soldado va como unidad, se comporta como unidad, no va a tirar tiros a lo loco, ¿no? Y esto lo empezamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos en el caso del ejército ucraniano. Ustedes fíjense en su mente, no es lo mismo que yo les diga ejército ucraniano que les diga batallón Azov. ¿Okay? El batallón Azov es wow, el batallón Azov, ¿no? Más allá de su tema nazi, es el batallón Azov. Y el batallón Azov destaca por sobre todo el ejército ucraniano. No es lo mismo que te diga el ejército ruso que te diga Wagner, PMC Wagner, o que te diga Akhmat. ¿Ok? Porque Akhmat, cuidado, te llegan 70,000 chechenos de las fuerzas especiales que son hermanos. Y que si les matas a uno, la furia que vas a desatar de esa unidad es terrible porque llevan combatiendo 25, 30 años juntos. Lo mismo pasa con Wagner, vienen de África. ¿Sí? Vienen de combatir juntos. Ese es el lazo táctico. Cuando no hay ese lazo táctico, ¿sí?, o es débil, eso impacta finalmente en lo que decimos coloquialmente como la moral. ¡Ay, los ucranianos tienen la moral muy alta! ¡Ay! No es la moral, es el lazo táctico. Cuando hay lazo táctico, hay moral alta. Cuando no hay lazo táctico, no hay moral alta. A mí me gustaría saber qué lazo táctico tiene Ucrania, ¿sí?, con la legión extranjera ucraniana. Ninguno. Están llenos de loquitos en la legión extranjera que ni se conocen, ¿no? Vienen de todos lados, de todos lados. Colombiano, un argentino, un mexicano, se fue para allá un neozelandés, llegó por ahí uno perdido de Italia, que piensan que van de mochileros, pero no, claro, los matan en la base diaria, ¿no? Porque pues no tienen lazo táctico, llegas a conocer a la gente ahí. Lo mismo pasa con niños de 17 años.
¿Qué es lo que está mandando Ucrania? ¿Qué lazo táctico pueden tener? Con suerte están terminando a aprender de hablar a los 17, ¿no? Sigues aprendiendo palabras nuevas y ya te mandaron a la guerra. No conoces nada de la vida. Ni tienes la madurez necesaria eh, para saber las consecuencias de lo que vas a hacer. No la tienes. Por supuesto que no. Eres un adolescente. Claro, sirves. Es carne de cañón, ¿no? En términos de crueldad manifiesta ucraniana, que ya la hemos visto bastante de cerca, pues les vale madre, ¿no? Pero esa es la realidad. No hay lazo táctico, tus probabilidades de ganar son muy pocas. Luego, le sumamos que no sabemos cuál es tu objetivo, no nos queda nada claro, a nadie. Yo no sé si a Zelensky le quede claro cuál es el objetivo. ¿Para qué? Claro, bueno, los Spetsnaz, por supuesto. ¿Para qué quieres aviones? ¿Para qué quieres aviones F-16? ¿Para qué los quieres? ¿Cuál es tu objetivo, Zelensky? ¿Qué quieres hacer? Explícanos. Porque nada tiene mucho sentido. Militarmente nada tiene mucho sentido. Vamos a ver el último documento filtrado que me parece a mí que llama la atención. Llama la atención porque se filtra aquí esto. Es una maravilla. Fíjense. Voy a apagarle tantito. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Empieza por acá. Vamos a ir por partes, ¿ok? Pero termina por acá. ¿Ya vieron? Es grande. ¿Qué es esto? Esta es la unidad de maniobra ucraniana. Este es el ejército ucraniano que va a hacer la contraofensiva. ¿Ok? Este es el ejército que va a hacer la contraofensiva. Les voy a tomar algún... Gracias, Scar. Gracias, Sombra. Gracias por ahí todos los comentarios. Ahorita voy con las preguntas. Ustedes anoten. Si tienen alguna pregunta, de verdad, anótenla. Y yo con gusto, ahorita que termine la presentación, que ya no tarda, les contesto. Y ya subimos gente que quiera comentar, precisar alguna opinión informada o algún comentario. Bueno, aquí está. Este es el poder militar. Perdónenme, estoy acomodando un poquito aquí el teléfono que se me movió. ¿Ok? Okay. Este es el poder, o lo que le llamamos la unidad de maniobra. ¿Ok? Esto no es todo el ejército. Aquí no hay muchas cosas que debiera de haber para poder hacer una contraofensiva y que yo espero que tengan, porque si no, definitivamente esto va a ser no una contraofensiva, una carnicería, ¿ok? O sea, Bakhmut va a ser un sol radiante de primavera a comparación de lo que le puede pasar al ejército ucraniano si atacan con esto. Fíjense bien. El cuerpo número 10, ¿sí?, del teatro operacional. Es decir, esta es toda la capacidad de maniobra que tiene Ucrania para hacer la contraofensiva conforme a estos documentos filtrados y que todo el mundo da por ciertos, ¿ok? Especialistas militares, el 90% lo dan por cierto. Debe ser así. Bueno, este es todo, como les dije, todo el cuerpo militar. Vámonos a irnos con uno, por ejemplo. Un batallón. De hecho, llama la atención que no son batallones, son brigadas. Ahorita voy con eso. Esta es la 21ª mecanizada. 21ª mecanizada. Ustedes no lo ven bien porque yo no le puedo hacer mucho. Le voy a hacer un zoom ahí, a ver, ahí, pero igual no lo van a ver bien por el efecto espejo. Pero bueno, para que no digan, aquí veamos estas dos brigadas, ¿sí? Estas dos brigadas. Todas son básicamente igual. Bueno, la 21 mecanizada, aquí está su base, y luego tienen batallón de tanques, T-64, ¿sí? Batallón mecanizado,
CBRT. Otro batallón motorizado con Senators y Huskies. Otro batallón mecanizado con M113 y Bulldog, estos son zapadores. Y luego el batallón de artillería FH-70, con FH-70. Pero aquí ya el batallón de artillería ya es de otra marca. Aquí el motorizado ya son con MRAPs gringos. MRAPs. Aquí ya no llevas T-64 en la 32 mecanizada. Aquí ya llevas T-72EA. Y si me vengo para acá, ¿sí? Veo aquí, por ejemplo, que tengo Leopard 2A5 y 2A6. Ni siquiera les han llegado los A5. Tienen 13A6. Bueno. Luego tienes el otro motorizado con MRAP, otro motorizado con MRAP, otro motorizado con MRAP, y luego tienes en la artillería M119. Es decir, cada uno de estos está utilizando, el AMX-10, por ejemplo, está utilizando munición OTAN. ¿Sí? El T-72 soviética, el T-64 soviética. Esta artillería es munición OTAN, es el M119, pero esta es soviética. Perdón, déjenme quitar el... O sea, es un poquito de todo, es surtido rico. O sea, de verdad, aquí tienen T-55S, aquí tienen Challenger 2, aquí tienen otra vez T-64, aquí ya ni les alcanzó, ya traen PT-91 Tuardi, que son blindados ligeros. Y luego aquí otra vez en el último, T-72. Esto ya nada más en los tanques es una pesadilla logística de grados apoteósicos. O sea, ¿cómo surtes todo esto en el frente? Esto te implica que en lugar de que tú lleves un tren con 40 vagones cargado de tu única munición de artillería en sus diversas clases, ¿no? Artillería incendiaria, artillería de carga hueca, etcétera, a que tengas que llevar lo mismo, artillería incendiaria de carga hueca, pero para 7 equipos distintos. Y luego llevarlos a donde están esos equipos. Esto, como les digo, es solamente la capacidad de maniobra. Esto es solamente la maniobra. Dicen por ahí, ¿tendrán equipo para comunicarse entre ellos? Para comunicarse verbalmente, sí. Pero data link, sistemas de combate que puedan ser compartida la tecnología, no, pues esto es un desastre. Esto es francés, alemán, soviético. Es un desastre. Es un desastre. No tienen cómo comunicarse, no pueden compartir una plataforma de comunicación táctica militar como Data Link. Eso solo lo haces entre similares, o sea, a lo mejor tienes Leopards, pero Leopards 2, y el A4, y el A5, y el A6, y entre ellos se comparten y ahí generas, usan lo mismo. Mismo combustible, mismas armas, lo que cambia es la tecnología que llevan dentro, ¿no? Pero aquí tienes Leopards, tienes Challengers, tienes... es un desastre. O sea, uno dispara 120 milímetros, el otro dispara 125 y el otro dispara 155. Es terrible, es terrible. ¿Rusos será? ¿Soviéticos ya no existen? Pues bueno, sí, Viking, pero es que el T-64 es soviético. O sea, fabricado en la época soviética, por eso le digo soviético. No te pierdas en la semántica, hermano mío. Bueno, bien. Entonces, cuando vemos esta serie de cosas, nos damos cuenta que yo les quiero enseñar esto para que se den cuenta de una cosa. ¿Sí? Esto es cómo se determina el poder de combate de una unidad. ¿Sí? Bueno, como lo ven, y aquí se los voy a poner, hay componente intelectual, componente moral y el componente físico, ¿sí?
Dentro del componente físico hablamos de los medios para combatir y el último factor, el potencial humano, el equipamiento, entrenamiento y formación, capacitación y capacidad de sostenimiento. Ojo con eso, capacidad de sostenimiento. Cuando hablamos del componente físico, tienes 400 tanques. ¿Cuál es tu capacidad de sostenimiento cuando pierdas 100? ¿Quién te los va a dar? ¿Cuál es la capacidad de Ucrania para reponer esos tanques? Porque va a perder. Los rusos también pierden. Los rusos recuperan en su propia industria sus tanques. ¿Cómo le va a hacer Ucrania si no tiene industria? ¿Cómo le va a hacer Ucrania si en teoría ya le prestaron y ya le dieron todo lo que había? ¿Cómo le va a hacer cuando pierda los tanques? Ya, se acabó. Porque cuando tú quieras romper la primera línea de defensa, y esto es un cálculo militar bastante estandarizado, vas a perder 1/3 de tu fuerza de ataque. ¿Cómo vas a seguir avanzando y luego cómo vas a sostener el terreno ganado si no tienes tanques? Si tienes 400 tanques, vas a perder más de 100 en las primeras 72 horas. Eso es un hecho. No es porque los rusos sean una maravilla. Eso es un cálculo militar estándar. Vas a perder más de 100 tanques. Te vas a quedar en las primeras 72 horas de tus 400 con 350, 320 tanques, o 300 o 280. Si no llegaste en 72 horas a Mariupol, estás perdido, porque no vas a poder mantener ya ese terreno que hayas tomado, poco o mucho, con la mitad de tus tanques, o con una tercera parte de la fuerza menos, no solamente del tanque, sino de la artillería, sino de la infantería. Es que pensamos nosotros que los tanques avanzan así, ¿no? Y se meten y destruyen todo a su paso. No, 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 no. El tanque va acompañado por la unidad de infantería mecanizada, ¿sí? Y hay veces que la infantería va atrás del tanque, sobre todo en áreas abiertas, pero por ejemplo, si el tanque tiene que rodear una ciudad, porque no es ideal meter al tanque en la ciudad, hay que rodear con los tanques, pero luego se meten, lo hemos visto. Ya cuando metes el tanque va en la retaguardia de la infantería. La infantería es la primera que entra a limpiar, ¿sí? Y el tanque les da un fuego de apoyo superior. Pero no puedes permitir que entre el tanque primero o que entre el tanque solo, porque le van a dar en la madre desde la primera azotea. ¿Ok? Entonces, realmente aquí, esto lo vamos a ver en muchos lives, ¿eh? O sea, no se claven, porque es algo muy, muy complicado, pero lo vamos a ver en muchos lives, muchísimos lives. Así que va a quedar entendido en algún momento, ¿ok? Pero aquí la parte que me interesa que entiendan del live de hoy es el sostenimiento. El sostenimiento, a mí me llama mucho la atención que no hay capacidad de sostenimiento. No sé cómo va a ser Ucrania cuando empiece a tener pérdidas producto de esta contraofensiva. Llama la atención, por último, que no están combatiendo toda esta unidad de maniobra que acabamos de ver, que es la unidad que maniobra, o sea, la que ofende, ¿sí? Toda la estructura es de nivel brigada, no es de nivel división. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es la señal que manda esto? Bueno, las brigadas están compuestas por desde 1.500 y hasta 5.000 hombres, o lo que es equivalente a 2 regimientos, ¿no? Sin embargo, una división está compuesta entre 10.000 y 18.000 hombres. Rusia y Ucrania se enfrentaron primero a nivel división. Rusia sigue operando a nivel división, es decir, sobre los 10.000 y 18.000 hombres por división. Mientras que Ucrania ya no llega a esta capacidad de división, está en brigada. Está entre 1.500 y 5.000.
está en una franca inferioridad y todavía quiere ir a atacarlos. Es que, perdónenme, a mí me encantaría de verdad a veces poder decir, miren, Ucrania tiene un chance, por aquí puede ser que lo logre, porque al final del día me da mucha pena porque esto es una conducción política. La población no tiene la culpa, ¿no? Y la población es la que más sufre. Es una desgracia. Pero los están metiendo en una narrativa que es un cuento de Disney, es un cuento de princesas, lo estamos viendo aquí. O sea, no hay otros datos. Ahora sí que aquí sí no hay otros datos. Estos son los datos. No tienes capacidad. No hagas esto. No vayas a ofender a Rusia. No vayas a hacer una contraofensiva porque no tienes la capacidad. Busca otra formación para poderlo hacer. Busca otro objetivo político. Busca negociar, pero deja de mandar a morir a tu gente. Deja de mandar a morir a tu gente, ¿no? Bueno, Fer, ahorita ya te subo para que comencemos con el tema de las ciudades. Yo quería, por último, decirles que yo tengo mis dudas, 400, 500 tanques para 2 ejes, veamos el mapa, ¿sí? Cerremos esto y veamos el mapa que les preparé. Según las declaraciones de Ucrania. Estos son los objetivos políticos que nos dice que quiere cumplir Ucrania, o de las cosas que nos ha dicho que quiere cumplir. Hombre, bueno, a ver, fíjense, ¿eh? Para que se ubiquen, aquí voy a apagar aquí, más bien le voy a bajar. Aquí donde se ve el reflejo del aro, básicamente, ¿sí? Es Ucrania y aquí arribita está Kiev, esto es Kiev. Voy a hacer un zoom. Acuérdense que lo ven al revés ustedes, ¿sí? Pero básicamente. Aquí está Kiev. Esto de aquí arriba es Kiev. Luego bajamos por aquí, tenemos Odessa, ¿sí? Aquí está Crimea, para que lo ubiquen, Mar Negro. Bueno, toda esta parte de aquí, que estoy aquí, está controlada por los rusos, ¿sí? Este es el Donetsk. Bueno, ¿qué puede hacer Ucrania? Primero, primer tema que dijo Zelensky, que está en un delirio. Y me van a entender muy bien con todo lo que ya hablamos ahorita. Tomar Crimea con un desembarco que salga desde Odessa, porque es la única salida que tienen al mar ahorita los ucranianos. Atravesar el Mar Negro, ¿sí? Toda esta zona está llena de submarinos rusos, el Mar Negro está 100% controlado por la Armada rusa. Nadie más está navegando en esa zona. Bueno, ellos, ¿con qué armada ucraniana quieren hacerlo? ¿Quién sabe? Porque de la armada ucraniana no queda nada. A ver, está invertida la imagen, se puede voltear. Creo que puedo quitar el efecto espejo. A ver, ahí está. Ya lo quité. A ver si ahí les queda más. A ver si ahí les queda más. Más, mejor, menos, peor. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno. Entonces, quieren venirse de Odessa con quién sabe qué armada y tomar Sebastopol. Esto es un delirio, un sueño de Putin, de Zelensky, no lo sé, alguna pesadilla o sueño que tuvo. O alguna idea que se le ocurrió con Biden, ¿no? Ucrania no tiene los medios navales ni la superioridad naval para poder hacer esto. Serían destruidos ipso facto. Esto de aquí es Gerson.
¿Sí? ¿Se acuerdan que los rusos se retiraron de aquí y están del otro lado del río Dnipro? ¿Sí? Bueno, una lógica obedece a que si quieren tomar Crimea, que es como lo que más han dicho, pues tengan que avanzar desde Gerson, hacer un desembarco en un río que tiene en su parte más angosta 500 metros de ancho y en su parte más ancha hasta 5 kilómetros. Tendrían que hacer un desembarco desde Gerson al otro lado del río, controlado por los rusos, lleno de artillería, romper las líneas defensivas de toda esta zona, para luego entrar a la península de Crimea. Ojo, que aquí solamente puedes entrar sobre un flanco que tiene de ancho, esto que tiene aquí la pluma ahorita, esto tiene 7 kilómetros de ancho. De este lado hay un mar, un pedazo de mar que es súper salado y se le llama zona muerta. No vive nada, no puedes cruzar por aquí, son charcos, lagos, piedras, etcétera. Y de este lado pues tienes el Mar Negro, ¿verdad? Entonces tienes que cruzar por este pedazo de aquí que mide 7 kilómetros de ancho. Cuando aquí abajito de estos 7 kilómetros de ancho seguramente vas a tener taponando a los rusos con la artillería y cagándote a tiros sin piedad mientras tú tratas de cruzar por un lado súper angosto, que es lo que les pasó precisamente a los otomanos cuando quisieron tomar la parte de arriba de Ucrania. Cruzaron por ahí y pues así como en las Termópilas los apañaron y ahí los destruyó el ejército del Imperio Ruso en aquel entonces. Bueno, si lo vemos en términos general, desde Zaporilla, esto es lo más lógico. Crimea, olvídenlo, como ven, o sea, Crimea es imposible. Al menos en el corto plazo es imposible. Bueno, Zaporilla. Ahorita la central nuclear, esta zona está controlada por Ucrania. ¿Qué es lo más lógico que pueden hacer? Concentrar la poca fuerza que tienen para hacer una contraofensiva y avanzar hacia Mariupol. Esto cortaría el frente o hacia Melitopol, cualquiera de los dos, o a los dos, con 2 ejes de avance. Pero ya es dividir la fuerza, quién sabe si aguanten. Esto dividiría el Donbass en 2, la parte de arriba, la parte sur, y quedaría incomunicada la logística rusa. El plan es bueno. El plan es bueno. Pero no tienen la fuerza para poder hacer esto. O sea, es que de ninguna manera existe esa fuerza. Es inviable. Totalmente inviable. Bueno. Ahora sí. Vámonos con la discusión. Fer, te voy a subir.